De televisoras Grupo Pacífico. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en todo el estado de Sinaloa, en los 18 municipios, desde Ahome hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el diputado federal Miguel Ángel García Granados, quien es secretario de la Comisión de Turismo, y vamos a hablar sobre la eficiencia legislativa. Pero antes de continuar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal y que consta de diferentes secciones, entre ellas de sociedad, de turismo, de política, de cultura. En fin, es una revista completa que usted la puede encontrar en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. De comentarles que Televisoras Grupo Pacífico es una televisora de señal abierta y usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, el 7 en Mazatlán, el 3 en Culiacán, pero también en todo el mundo a través del www.tvgrupopacifico.com.mx. Bien, como les comentaba hace unos instantes, vamos a platicar con el diputado Miguel Ángel García Granados, quien es diputado federal y ha tenido varios cargos anteriores también. Ha sido diputado local, ha sido secretario de la Contraloría, ha sido delegado regional de Migración en Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit, además de que es notario público. Bien, pues Miguel Ángel García Granados, bienvenido a tu programa Acontecer. Jesús Héctor, muchas gracias, a tus órdenes. Bien, pues Miguel Ángel, yo creo que hay muchas cosas que platicar sobre lo que está ocurriendo en el Congreso de la Unión, en el Congreso Federal. ¿Cómo ves el Congreso? Lo veo como, no como yo lo hubiera querido ver. Yo sinceramente pensé que iba a ir a integrarme a una asamblea de deliberación de los grandes problemas nacionales, donde nos íbamos a dar cita a 500 voluntades, 500 hombres libres. Lamentablemente lo que observo es que 3 personas toman las decisiones por todos los demás, y la gran mayoría de los diputados sumisamente obedecen las instrucciones de sus líderes parlamentarios para efecto de votar a favor o en contra a una iniciativa. Ahora, ¿trabajan o no trabajan los diputados? No todos. ¿O hacen como que trabajan? La verdad es que si tú te das cuenta en la Cámara de Diputados y en el propio canal del Congreso, observas la gran cantidad de ausencias que se dan en el salón de plenos. Pero seguramente están en comisiones, ¿no? Escudados en que están en reuniones en comisiones, pero si te vas a buscar, las comisiones no están en reunión. Las reuniones de las comisiones se calendarizan. Te los encuentras probablemente discutiendo diversos asuntos de carácter personal en el restaurante de la Cámara. No todos. Hay un esfuerzo por una gran cantidad de diputados, es verdad, pero los números hablan por sí mismos. Vamos hablando. ¿Hay eficacia legislativa? Me preguntaste. Hasta el día 31 de marzo se habían presentado 1987 iniciativas de diversa índole de reforma legal. Solamente 130 habían sido dictaminadas favorablemente. Un promedio de 40 aproximadamente fueron desechadas y el resto, casi el 91%, se encuentra pendiente de dictamen. O sea, la famosa congeladora. En la famosa congeladora. Esto quiere decir entonces que no hay trabajo en comisiones y que el fantasma de la irresponsabilidad campea en el pleno de la Cámara de Diputados, porque en muchas ocasiones no tenemos casi ni quórum y tenemos que seguir sesionando. Entonces, hay trabajo, sí, esfuerzos aislados seguramente, pero lamentablemente no hay una eficacia legislativa, y te lo diría con franqueza. A mí me resulta muy lamentable que los líderes de los grupos parlamentarios sean los que marquen directrices. Bueno, pues así ha sido siempre, ¿no? Pero no debe de ser. No debe de ser, porque aquí debemos eliminar para siempre la partidocracia.
No es válido que los partidos políticos se apoderen de la decisión y de la voluntad del pueblo. Bueno, así te lo quiero decir. Ahí tienes razón, pero desgraciadamente te pongo un ejemplo. Teníamos un Instituto Federal Electoral modelo a nivel mundial. ¿Y qué pasó? Ahorita, ¿quiénes se apoderaron de ese instituto? Los partidos políticos. Porque las decisiones de los consejeros tienen que ser consensadas entre ellos. ¿Y, pero ¿y quién los aprueba? Los diputados. Aquí es donde debemos de llegar al quid del asunto. Los consejeros electorales, si bien es cierto, reciben la anuencia o la buena voluntad o el voto calificativo en forma positiva por parte de los dirigentes de los partidos políticos, en el momento en que arriban a ocupar esa altísima responsabilidad, deben ser hombres que manejen con imparcialidad las cosas. Pero eso apenas extraterrestres, Miguel Ángel. Igual debe ser en los diputados. Por mí no votaron solamente los priistas. Votó una gran cantidad de gente sin partido que creyó en mí. De tal forma pues que yo me debo a todos. Y debo despojarme de camisetas. De otra forma no sirvo al país. Está parada la reforma política. Está parada la reforma laboral. Está parada la reforma hacendaria y fiscal. Está parado todo. Porque no existe voluntad en quienes dirigen los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos que nos permitan arribar a lo que el país está exigiéndonos. Ahora, todo el mundo está pensando en el 3 de julio de la elección del Estado de México, ¿o no? Yo siento que no todo mundo, porque yo creo que la clase política sí. La clase política sí, y desgraciadamente en el Congreso pues se toman las decisiones políticas, las decisiones legislativas en base a criterios políticos, como tú lo dijiste. Hay quien señala que probablemente lo que me tocó es formar parte de la peor de las legislaturas en la historia. No me refiero a que esta es la única, sino que siempre las segundas legislaturas del sexenio presidencial son las menos efectivas en el trabajo. Porque siempre están pensando en la sucesión siguiente y cuidando los detalles de un grupo o de otro. El país no puede esperar a que los partidos se pongan de acuerdo. El país exige seguridad. El país exige una reforma fiscal que dé transparencia, que dé legalidad, que sea equitativa, nosotros hemos tenido... Que dé más ingresos. Que dé más ingresos. Y fíjate, parece increíble, Jesús Héctor, pero a un menor impuesto se genera mayor ingreso. A un mayor impuesto se genera la evasión. Es así de sencillo. Nosotros traemos desde que iniciamos nuestra gestión la propuesta de bajar el IVA al 12%, la propuesta de bajar el impuesto sobre la renta al 20%, la propuesta de eliminar el impuesto empresarial a tasa única y el impuesto a los depósitos en efectivo. Son iniciativas presentadas por mí. Y sacamos números con una gran cantidad de expertos. ¿Sabes cuánto representa? Eliminar todo eso. ¿Cuánto representa? Más de 800,000 millones de pesos adicionales a los que actualmente tiene el país. Porque haces un esquema de deducibilidad universal que te permite efectivamente que cada uno de los contribuyentes, al momento de pedir su comprobante porque va a deducirlo, en ese momento se convierte en policía fiscal para efecto de evitar la evasión en una gran cantidad de empresarios, pequeños, medianos y grandes que lo hacen. Eliminar los regímenes especiales de contribución que afectan muy lamentablemente este país, porque quiero decirte que solamente 30 empresas de este país ganaron el año antepasado 300,000 millones de pesos. ¿Y cuántos impuestos pagaron? Ni un 5 de impuestos. Ese es el problema. Ahorita lo platicamos. Vamos a ir a un corte, en un minuto regresamos. No se vaya. Todo lo de los grandes temas pendientes en el Congreso. Hablábamos de la reforma hacendaria, la reforma fiscal. Adelante. Creo que hay muchas cosas que el país está necesitando. En principio, quiero decir, por ejemplo, en materia de reforma política, yo creo en la reelección de diputados y senadores. Según yo tengo entendido de que en estos días, en esta semana, el jueves, se presenta, que se va a presentar la reforma política, precisamente, que da pauta a la reelección, sobre todo también a la reelección de senadores y también sobre a la sustitución del presidente de la República en caso de ausencia. Yo tengo una iniciativa presentada desde el año pasado que va en el sentido de permitir la reelección en el caso de diputados federales y senadores, pero también va en el sentido de la revocación del mandato. A ver, tienen que ir ligaditos. A ver, ¿por qué?
¿Por qué razón? Porque no es válido que tú, si eliges equivocadamente a un presidente de la República o a un gobernador, te tengas que casar con él 6 años. Tiene que haber mecanismos de consulta ciudadana que permitan, cuando el gobernante falle, que lo pueda revocar del mandato. Al mismo tiempo que te permita también, a través de consultas y ya ajenos a esquemas de decisiones partidarios, el hecho de la posibilidad de la reelección de aquellos que sirvieron. Porque si lo dejas todavía en manos de los partidos políticos, que es su sector, a alguien que no atienda la consigna nunca lo van a volver a postular. ¿Me explico? Sí. Sin embargo, aquellos que han sido dóciles, borreguitos, tranquilos, pueden ser propuestos nuevamente por los partidos políticos. Por ello tienes que establecer todos los mecanismos de consulta que permitan que la ciudadanía solita refrende su confianza en favor de un legislador para efecto de que pueda continuar en el cargo. Pero al mismo tiempo la ciudadanía tiene todo el derecho, absolutamente todo el derecho, de revocarle el mandato a aquel que es bueno para nada. Sí. Porque en esta actividad hay muchos válidos de la ocasión. Hay gente que no sabe ni la O por lo redondo. Y simplemente por un esquema de amistad o por decisiones cupulares de un partido político se encuentran ahí desarrollando una función que bien podría... Y llegan vía plurinominal también, ¿no? Por otro lado, también es necesaria la eliminación de los plurinominales. Es necesario... Ya no es necesario, ¿verdad? No, los plurinominales, al igual que los diputados de partido primeramente, fueron necesarios en razón de que había un partido hegemónico, en el cual se decía que había vulnerabilidad del voto electoral y no había confianza en los procesos electorales. Por ello se empezó a dar espacios para que se tuviera todas las voces de la policromía política del país en una cámara de deliberación. Pero hoy, que ya el todos voto los se partidos cuenta que y llegan... que contamos con institutos federales electorales y órganos electorales en los estados confiables, puestos en manos de los ciudadanos, no es necesario que tengamos 500 diputados. Ni Ahora, 128 senadores. Ahora, ¿esa es tu opinión o es la opinión consensada del grupo del PRI? Esa es la opinión de Miguel Ángel García Granados y de una gran cantidad de ciudadanos. Pregúntaselo a la gente en la calle, pregúntaselo a ellos y te dirán perfectamente que cuestan mucho a un país sumamente empobrecido 500 diputados y 198 senadores. Hay una percepción generalizada de que dice que la mayoría de la gente dice los diputados no trabajan, y llámese, me voy a ir desde el municipio, regidores, diputados locales, diputados federales y senadores. La gente tiene una percepción de que no trabajan. Claro, ahí me queda muy claro, porque conozco, hay unos que sí trabajan y otros que no. Y otros que pues realmente van a, como tú dices, a dar nomás la vuelta, ¿no? Pero la realidad es que en este país, bueno, se ocupa personas que realmente muevan conciencias, porque como tú bien lo dijiste, el ciudadano, el que nos está viendo ahorita en todo el estado de Sinaloa, precisamente está dándonos la razón, seguramente porque dice, el diputado no trabaja, o son muchos los diputados. A ti te lo han dicho, a mí también me lo ha dicho mucha gente. Entonces, yo creo que esa reforma política pues debería de progresar. Ahora, ¿irá a pasar? No lo sé, pero yo quisiera irme al fondo del asunto. En la división de poderes, los 3 poderes que se han venido estableciendo desde que la tesis de Montesquieu se hizo vigente, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, desde la división de poderes, para no descansar solamente en una persona, todo el gobierno de un país se dio a la tarea, y durante muchos años lo vivimos, Jesús Héctor, un esquema de presidencialismo que avasalló a los otros 2. Una vez que los otros poderes empiezan a obtener una total independencia, también hay que decirlo, se siente a veces una campaña desde el propio Poder Ejecutivo para efecto de ningunear a los otros 2 poderes. A veces nos ganamos a pulso el hecho de decir que los diputados no trabajan. Tú los has visto. Claro. Tú has visitado la Cámara de Diputados y ves cómo llegan corriendo a la hora de que los llaman para votar en el tablero. Ni siquiera saben qué es lo que se está discutiendo. Llegan preguntando que si van a votar a favor o van a votar en contra. O sea, eso es uno de los grandes absurdos. Cada una de las responsabilidades que nosotros tenemos son para cumplir esa cabalidad, que es su sector. No son para pasar nadando de muertito. Tenemos una obligación que cumplir. Ahora, tú estás poniendo el ejemplo ahí, Miguel Ángel, porque digo, efectivamente, como tú lo dices, ahí me ha tocado pues casi muy seguido a la Cámara de Diputados,
y yo te veo pues que estás sentado en tribuna. Incluso pasan las televisoras así, son muy poquitos los diputados que están sentados en el pleno, perdón. Entonces, de alguna manera, bueno, tú dijiste que querías dignificar tu posición y la del legislador, entonces creo que lo estás cumpliendo. Vamos a ir a un corte y en un minuto regresamos, no se vaya. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el diputado federal Miguel Ángel García Granados. Les recuerdo también que me pueden seguir en Twitter, en @JHéctorMuñoz o en Facebook, Jesús Héctor Muñoz Escobar. Bien, Miguel Ángel, platicamos hace rato, bueno, de la productividad del Congreso, los legisladores que asisten, que no asisten a las reuniones. Parte de eso es el fondo, pero ¿qué hay de las famosas reformas que tienen 10 años anunciándose? La reforma laboral, la reforma hacendaria, en telecomunicaciones, la reforma política. ¿Qué hay? ¿Crees que vayan a pasar ahora con esto la elección que va a haber el 3 de julio en el Estado de México? Hay una gran cantidad de iniciativas, Jesús Héctor. Yo la verdad... Tú presentaste una el otro día, te interrumpo, pero Sí. presentaste una, bueno, ahorita después de que me platiques, sí sería bueno que el auditorio conociera el formato de esa iniciativa. No sé a cuál te refieras. Yo he presentado bastantes iniciativas, de ellas han sido dictaminadas 4. Están pendientes por dictaminar un promedio de 9. ¿Cuántas has presentado? 13, 14 iniciativas, pero todas son... Mira, por ejemplo, la primera que presenté fue la de la derogación del artículo 14B ¿Qué quiere de la decir? Ley de Derechos para que no le cobraran impuestos a los cruceristas. Eso sí iba A los cruceristas son los cruceros. Son los cruceros turísticos. Iba a afectar muchísimo la cuestión turística del país. Logré que fuera aprobada. Otro asunto que era eminentemente legal, el de los braceros, extrabajadores migratorios, que hice una reforma al artículo 5 de la ley que crea ese fideicomiso para efecto de poder que se les pagara en una sola exhibición. ¿Y ya les pagaron o no les pagaron? No, no se los han pagado, no se los han pagado, pero ya hay la reforma legal de hacerlo en una sola exhibición y no a picotadas, como les han estado pagando En de abonos. 4,000 pesos mensuales, ¿no? Digo, anuales. No, pues se van a morir, no van a cobrar nunca. Es un absurdo. Se determinó que iban a ganar nada más les iban a dar 38,000 pesos y se los están dando en partes, en anualidades que necesitan vivir mínimo 10 años para que puedan cobrar todo. Y muchos de ellos ya están más para allá que para acá. Ok. ¿No? He presentado iniciativa en materia de desaparecer el IETU, de desaparecer el IDE, con razonamientos El muy impuesto lógicos sobre depósitos en a los depósitos en efectivo. Oye, pues vas a volver a ser candidato otra vez si logra desaparecer ese impuesto. No quieren desaparecerlo, pese a que incluso fue creado solamente como un mecanismo de control. Ya les gustó Hacienda para hacerlo recaudatorio, porque de una u otra forma solamente se ha incrementado el padrón de contribuyentes con 5,000 y tantos contribuyentes más, desde que nació el impuesto a los depósitos en efectivo. Y hay un dato curioso que su sector, y hay que señalarlo. Cuando estaba al 2% sobre una masa de 15,000 pesos, se ganó más dinero o ingresó más dinero a las arcas del país que cuando lo subieron al 3% sobre una masa de, perdón, era un impuesto Eran del 25,000. 2% sobre 25,000 pesos. Luego se cometió el gravísimo error de subirlo al 3% Y bajar sobre a una masa de 15,000. 15,000 y hoy el país no está ganando casi dinero. No, y la gente lo guarda en el colchón. Busca dónde. Y cuidado, pueden estar cayendo muchos de ellos en los clásicos paraísos de comercializadoras Capricornio, XY, devastadoras experiencias que ya hemos tenido en el país, de gente que se aprovecha de la situación de que el banco no está pagando absolutamente nada o que te esté cobrando por los depósitos para efecto de hacer que lo deposites en alguna de estas comercializadoras fantasmas que luego Se convierte en problema social. se evaporan y se convierten en un conflicto social. O sea, hay una gran cantidad de iniciativas que hemos presentado. Ahora, presentaste una de lo del formato de la entrega del informe del presidente, ¿no? Sí, yo creo que es válido, Jesús Héctor, que rescatemos nuevamente el diálogo republicano. O sea, ¿En qué consiste? Hasta hoy el presidente de la República tiene la obligación de enviar un informe del Estado que guarda la administración de la nación. Eso lo establece el artículo 69 constitucional. Pero originalmente
el artículo 69 constitucional obligaba al presidente a ir a entregar físicamente y rendir un informe ante la soberanía popular que es la Cámara de Diputados. ¿Sí? Yo quiero nada más decirte muy rápidamente, la Cámara de Diputados es la representante del pueblo. La Cámara de Senadores es la representante de la República. Es distinto. O sea, ¿por qué había 2 senadores? ¿Y por qué había X cantidad de diputados? Porque los diputados representan al pueblo. Por cada X número de electores había un diputado. Los senadores representaban a los estados. Cuando firmamos el Pacto Federal se determinó que iba a haber 2 senadores por entidad federativa, tuvieran 1 millón o tuvieran 10 habitantes, los que tuvieran. Pero para cuidar el pacto se descansó en el Senado. La Cámara de Diputados, por el contrario, es la representante del pueblo. Por eso, ante la soberanía y la representación del pueblo, el presidente tenía que ir a rendir un informe del Estado que guardaba la administración. Se dejó de ir y hoy presentaste la iniciativa. Y hoy he presentado una iniciativa atento a lo que nosotros tuvimos como experiencia aquí en el artículo 40 de la Constitución, donde cuando Juan Millán era el gobernador, no solamente se limitaba a ir a entregar el informe, sino los encaraba, ¿no? Sino incluso si hacía un ejercicio 15 días después, después de que los diputados habíamos estudiado el informe presentado por el Ejecutivo, nos sentábamos a discutirlo con él con preguntas, respuestas, réplicas y contrarréplicas. Ese era un ejercicio muy liberal y democrático. Que creo que hace falta en el país, porque a este país le han costado muy caro los mediocres, aquellos que no tienen la capacidad de diálogo, aquellos que no tienen la capacidad para encarar, discutir y analizar la situación que estamos viviendo, aquellos que se casan solamente con sus ideas o con un grupito de asesores y que dejan de escuchar las voces de los demás. Aquí no podemos seguir el mismo juego del tío Lolo. Déjame concluir la expresión con esto. Se gastan millones y millones de pesos por parte del presidente de la República para dar a conocer a través de spots publicitarios su visión única y exclusivamente personal. Nunca se da la oportunidad de escuchar las opiniones, reitero, de la gran cantidad de diversidad de puntos de vista que existen en el país, y eso lo tiene la Cámara. Ahí están representadas todas las corrientes de opinión. De tal forma que lo que estoy proponiendo es que no solamente vaya y presente el informe, sino que vaya y lo discuta. 15 días después esté el presidente discutiendo con todos los diputados el asunto del contenido de su informe y que a esa sesión de trabajo sea a la que se le dé toda la difusión, para efecto de que sea solamente esa la versión que circule a medios electrónicos e impresos, y no solamente la visión del presidente de la República. Bien, esa es la iniciativa que presentaste, ojalá se apruebe. Miguel Ángel, nos queda medio minuto ya para irnos, despídete del auditorio. Bueno, son tantos temas que nos quedaron en el tintero, pero la verdad, bueno, es la visión del diputado Miguel Ángel García Granados. Pues adelante, Miguel Ángel. Gracias, Jesús Héctor. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme estar en su hogar. Estoy a sus órdenes. Soy diputado federal, Miguel Ángel García Granados. Represento al Distrito 8 en Mazatlán. Y bueno, y eres diputado de todos los sinaloenses y de los mexicanos. Sí. Bien, pues nos vamos. Le agradezco a usted su compañía en esta noche. Nos vemos la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer.